Hola querida gente, ¿cómo están todos? Bienvenidos al programa del día de hoy, al estudio bíblico. Esta es la iglesia Identidad en Cristo. Les habla el pastor Ariel Esquerra. Vamos a compartir nuestro día hoy miércoles. Ahí estamos. Bueno, gloria a Dios por todo lo que el Señor nos está dando, nos está bendiciendo en este día. Quiero que, bueno, abras tu Biblia ahí en el libro de Hechos. Vamos a compartir juntos. Hechos capítulo 17, verso, verso 1 en adelante. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor mientras les vamos dando tiempo a que se vayan conectando, que vayan entrando. Acá en la página de Identidad en Cristo. Muy bien, vamos a ir de a poquito. Te voy a pedir que puedas compartir este video con tu gente querida, con la gente que vos amás, que vos querés. Voy a bajar acá un poquito de la música. Ahí está. Bueno, ¿qué te parece si oramos y nos encomendamos en las manos del Señor? Pedimos que en esta hora, en el nombre de Jesús, nos ponemos todos de acuerdo en lo que estamos viendo, este video. Nos vamos a encontrar con el Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por enviar a Jesucristo. Gracias porque, Señor, vos has resucitado, estás vivo. Gracias, Señor, porque seguís dirigiendo a la iglesia. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Tú eres el verbo, tú eres la acción, eres la palabra. Señor, te damos gracias. Queremos en esta hora encomendarnos en tus manos. Queremos que tu espíritu hable a nuestro espíritu humano. Señor, dirígenos. No queremos estudiar un libro, no queremos estudiar historia, Señor. Queremos estudiar una persona, queremos encontrarnos con vos, Señor. Así que bendecimos a los hermanos, los que hoy están viendo este video, los hermanos de la Iglesia de Identidad, Señor, los bendecimos. Y a donde llegue este video, Señor, a donde alcance, que tu gracia, que tu luz, que tu revelación venga sobre nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Y mientras, Señor, nosotros buscamos tu reino y tu justicia, estamos buscando, estamos invirtiendo este tiempo de oración, declaramos, Señor, que hay milagros, que hay señales, que hay maravillas, que hay sanidades, que hay prosperidad, que en esta hora no había, pero que en este momento ordenamos en el nombre de Jesús que se suelte, que los cielos sean, Señor, abiertos sobre esas situaciones, porque están sobre nosotros. Pero declaramos que se abren puertas de bendiciones donde estaban cerradas. Tu palabra dice que vos abrís puertas que nadie puede cerrar, Señor, y abrimos puertas de bendición. Agua en medio del desierto, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo con paz tu casa, tu hogar, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, qué hermosa poder encontrarnos para estudiar la palabra de Jesús. Te bendigo tu familia ahí donde estás, toma tus hijos, eh, juntate con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tu pareja, con tus padres, y juntate ahí y vamos a agarrar tu Biblia, tu cuaderno, ahí cuaderno, lápiz o lapicera, y vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Qué te parece? Te bendigo, ahí veo bastante, 16, 17, 18 personas conectadas, qué bueno. Vamos a ir compartiendo, invitarte ahí a tus amigos, a tus grupos también. Hechos capítulo 17, ¿sí? Dice, voy a bajar un poquito la música, no sé si está muy alto, ustedes me dicen si se escucha bien, poneme ahí ok y seguimos avanzando, ¿sí? Sé que hay un pequeño delay ahí, buenísimo, ponerle ahí me gusta, ahí veo que está Silvia, Sergio, ahí está también, la pastora también, Mónica está ahí, bendiciones pastor, gracias, Dios te bendiga grandemente, Anita, lo estoy viendo, gloria a Dios, la gente de Identidad, de Iglesia de Dios también, Señor los bendiga, Yani ahí está también, Andrea, bueno, hay varios ahí conectados, Señor los bendiga, vamos a estudiar Biblia pura. Dice Hechos capítulo 17, el alboroto en Tesalónica, Pablo y Silas en Berea, Pablo en Atenas. Vamos a abordar del capítulo 3 diferentes ciudades donde fue Pablo, ¿sí? Con Silas. Recordad que habíamos dicho que en el capítulo anterior se había juntado, se componía de 4 personas, que era Pablo, Silas, ¿sí? Timoteo, que empezó a servir ya en este segundo viaje misionero. Estamos en ese segundo viaje, Hechos capítulo 17,
Y recordá que se había sumado Lucas, que era el que estaba escribiendo. ¿Te acordás que hace un cambio ahí de persona cuando está escribiendo y empieza a decir nosotros y empieza a contar? Y ahí nos damos cuenta que hay en este equipo de 4 personas básicas, más todos los hermanos que se iban salvando y convirtiendo, ¿sí? Así que el verso 1 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Verso 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea, por 3 sábados, fíjense, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas y con los griegos piadosos en gran número y mujeres nobles no pocas, o sea, eran muchas también. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntándose una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Verso 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos, fíjense qué detalle, estos que trastornan el mundo entero, el verso 6 estoy, también han venido acá. Gloria a Dios por eso. Verso 7. A los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los discípulos y los soltaron. Bien, entremos, me encanta esta definición, me encanta cómo quiero que vos veas la profundidad y la perspectiva de lo que la gente percibía de los cristianos. El verso 6 es clave. Dice, verso 6, sí, dice, estos hermanos autoridades gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea, qué impresionante el poder de un hijo de Dios, el poder de la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que tenemos que ser muchos y es importante, pero con que uno predique la palabra, con que uno se pare a predicar, ahí los hermanos todos predicaban la palabra del Señor, todos predicaban, todos adoraban, todos servían. Impresionante, no solamente este equipo, ¿no es cierto? Acá se produce el primer problema acá en Tesalónica, que luego sería la iglesia de Tesalonicense, donde vas a ver que Pablo le escribió varias cartas a la iglesia de Tesalónica, ¿sí? Y se formó a través de estas personas, está Jasón, su familia y los demás discípulos. Fíjense qué interesante, porque en el verso 1 dice que Pablo directamente fue a la sinagoga. Fíjense que acá cambió la estrategia. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado capítulos anteriores donde el Espíritu Santo le dijo, no, Pablo, no vayas para acá, no vayas para acá, y de repente le dice, sí, anda para este lugar, que tiene una visión del varón macedonio, ¿te acordás? Y entonces van y predican y se abre la puerta del Evangelio para Europa. El Espíritu Santo los iba guiando. Pero fíjense que acá ellos van directamente de nuevo a la sinagoga. Eso es un modus operandi que ellos tenían, que primero iban para respetar el lugar a los que entre comillas creían que era la gente religiosa, los que tenían más posibilidades de creer, ¿sí? Pero no obstante, fíjense que acá estas personas al revés, ¿sí? Ellos dice que discutían, el verso 2, Pablo discutió con ellos y declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía perdón, él es el Cristo. Y fíjense que el verso 4 dice que algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Vamos a ver el escenario donde se realiza esta predicación del apóstol Pablo y de Silas, ¿sí? Ellos van a una ciudad, entre comillas, pagana, de Tesalónica, ¿sí? Conquistada por el Imperio Romano. Había algunas sinagogas, ellos van a las sinagogas y los que creen son algunos judíos, pero también ahí creyeron varios griegos. O sea, ¿cómo es posible que los griegos podrían escuchar este mensaje entrando a la sinagoga? ¿Sí?
Ustedes recuerdan que nosotros habíamos estudiado capítulos anteriores que los que habían creído querían judaizar, querían que cumplieran la ley, aquellos que se convertían, ¿sí?, al Evangelio, querían que también aceptaran lo que es la ley, los ritos, que se pudieran circuncidar, ¿sí?, que pudieran respetar los días, ¿sí?, los alimentos, y ellos tienen una gran controversia, que se van a Jerusalén, hacen el primer concilio, y desde ahí envían cartas. Entonces, el modo que utilizaban era: le hablamos a los que primero tenemos que hablarles, que son los espirituales, lo que se había perdido, la casa de Dios, los hijos de Dios, y no obstante también el Evangelio empieza a abrirse a, en este caso, ¿sí?, a los griegos, ¿sí?, que están en una ciudad griega. Dice que por 3 días discutió con ellos. Fíjense qué interesante, el verso 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Verso 4, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, fíjense que lo que nos está mostrando es que había una gran conexión donde Pablo les habla a los judíos, y también ellos tenían conexión con hombres piadosos, ¿sí?, con mujeres también piadosas de renombre, pero que no eran judíos. O sea que fíjense qué importante que es la penetración de cuando un hijo de Dios puede tener contacto, puede compartir con otros que no comparten la fe. Inmediatamente cuando viene la verdadera palabra, la palabra de Dios, Cristo, Pablo va a predicar la palabra del Señor. Gracias, María Cristina, ahí me saluda, bendiciones. Pablo va a predicar, pero no va a predicar la ley como todos estaban, no predicaba ritos, sino estaba predicando a una persona, porque les anunciaba a Cristo, que ha resucitado. Y inmediatamente ellos tienen este encuentro con Dios y son transformados. Qué importante es que nosotros podamos predicar la palabra, podamos enseñarle a la gente el Dios que nosotros conocemos, el Dios verdadero que ha resucitado. No es poco este detalle. La gran pregunta es: vos cuando predicás el Jesús histórico, compartís al Jesús histórico, el que un día hizo un milagro, el que una vez te sanó, que está muy bueno el testimonio, que una vez Dios transformó mi vida, el Señor me llamó. La pregunta es: Cristo, ¿qué está haciendo hoy en tu vida para que vos puedas compartir? ¿Qué tipo de relación personal tenés hoy para poder compartir de tal manera que gran número de creyentes, los que habían oído, dice que se juntaron, griegos, piadosos, gran número? O sea que nos da el detalle que era mucha gente que creía. No era fácil venir a predicarle a hombres. En ese tiempo los griegos, diríamos, tenían una gran capacidad y tenían mucho poder, porque con respecto a la parte educacional, porque tenían universidades, tenían facultades, tenían lugares donde iban a estudiar específicamente preparados, así como los judíos tenían su sinagoga para estudiar la Torá, para poder los niños mayores de 12 años poder compartir toda la liturgia y el entrenamiento. Por el otro lado, también los griegos tenían una gran liturgia, ¿sí?, eran ciudades claves de estudio. Fíjense que no era muy fácil, no podía ir cualquiera con un mensaje liviano. No obstante, fíjense que se convierten al Señor, y lo que nos dice acá en el verso 5, entonces los judíos que no creían, fíjense lo que hace la incredulidad, teniendo celos. Fíjense que de la incredulidad, ellos por no creer abrieron puertas y se le activó el celo. Qué interesante es esto. Dice: tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, tiene el verso 5, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Esto nos da una indicación, quiero que presten atención a esto, nos da la indicación de que lo que utilizaban era predicar en lugares públicos, pero después en la casa de Jasón se juntaban, por eso lo fueron a buscar ahí. Se juntaban ¿con quiénes? Con los que no podían entrar en la sinagoga, ¿sí? Entonces se juntaban con los griegos, con estas mujeres piadosas, y en las casas compartían, como estamos haciendo ahora, compartiendo vos ahí, y nos muestra la forma de cómo también podemos nosotros compartir, y qué efectivo sobre todo, ¿no? No solamente compartir, sino la efectividad
de compartir a Cristo desde tu hogar, desde tu casa, con tus vecinos. Esto me da indicaciones de tener un buen testimonio, me da indicaciones de exaltar el nombre del Señor con lo que decimos, con lo que ven y con lo que hacemos también, ¿no? Qué importante, porque la consecuencia de poder compartir en las casas, ¿sí? En el verso número 6, dice que ellos, es clave, fíjense cómo percibían, cuál era la percepción que tenían del Evangelio, de lo que se estaba predicando. Estos, dicen, verso 6, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¡Wow! Yo quiero que eso hablen de mí. No sé vos, pero yo quiero que eso hablen del reino de mi Señor, del reino de Dios. Que puedan decir, estos que están transformando, estos que están cambiando el mundo entero. ¡Qué importante! Gloria a Dios. Yo quiero que en este momento hagamos una oración y vamos a seguir estudiando a Cristo. Vamos a comer de Él y vamos a encontrarnos más y más con el Espíritu Santo. Pero quiero que oremos en esta hora, en el nombre de Jesús. Que el Señor en esta hora ponga palabras de vida en tu boca, en tu corazón, que tu mirada pueda ser una mirada penetrante, que tu vista, que tus actos, que tus palabras sean del Espíritu de Dios en esta hora en el nombre de Jesús, que tu testimonio, que seas una carta, seamos cartas abiertas para que la gente pueda leernos, que la gente pueda encontrar en nosotros, en el pueblo de Dios, hombres y mujeres con defectos, pecadores, pero que nos arrepentimos, que corremos a la sangre de Cristo para que nos limpie, que queremos mejorar nuestra vida, que queremos limpiarnos, santificarnos y aprender a vivir. Yo oro por tu vida, por tu familia, oro por el testimonio en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos. Declaro en el nombre de Jesús que no hay oposición que se levante y pueda vencer el testimonio de Cristo en tu vida, el mover de Cristo en tu vida. Declaro en el nombre de Jesús esta palabra fuerte, poderosa, que está penetrando lo más profundo de tu ser y activando tu fe, la esperanza y el amor dentro tuyo para hablar con denuedo la palabra del Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Si compartís esto ahí, poneme un amén, ahí donde estás en tu casa, dale gloria a Dios por esto. Fíjense, dice, verso 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Fíjense qué interesante, si podemos notar que judíos que decían, nosotros tenemos al Dios verdadero, se quejaban del imperio romano que los oprimía, que los tenían, era un pie opresor que estaba sobre ellos. Sin embargo, fíjense que cuando les convenía, cuando no hacían lo que ellos querían, decían, jugaban a dos puntas, decían, no, nosotros servimos al César. Traducido, César es nuestro Dios. Fíjense el corazón humano, la religión, cómo acomoda las cosas para donde le conviene. Y esto es lo que estaban haciendo estos judíos que supuestamente venían de otras ciudades para que Pablo y Silas no extendieran el reino de Dios, porque los que alborotaban no eran griegos, no eran personas, diríamos, que no conocían a Dios. Era esperable que hicieran estas cosas, sino que a través de artimañas yo decía, no, estos están diciendo que hay otro rey, y nuestro rey, ¿no es cierto?, es el imperio romano. Entonces, fíjense que la religiosidad, cuando las personas dejan de conectarse con el espíritu, empiezan a dirigirse por reglas, por rituales, por formas, donde ya no interviene la intención. Entonces se vuelven personas. Bien, ahí está. Gente se vuelve gente calculadoras, gente almática, gente que solamente le da rienda suelta a su pensamiento, a sus ideas, a sus formas, y dejan de lado el espíritu. Entonces, esto me enseña, y nos enseña acá a nosotros,
Fíjense cómo ellos daban vuelta a las cosas, ¿no es cierto? Y verso 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza, encima buscaban dinero de los demás y los soltaron, ¿no es cierto? Vamos a ir al versículo número 10. Pablo y Silas en Berea van a otra ciudad. Recordá que esto, no sé si ahí tenés tu Biblia, lo podés buscar ahí en Google, vas a encontrar atrás los diferentes mapas. Estamos en el segundo viaje misionero de Pablo, así que vas a poder ver las ciudades por donde iba. Se fueron a Tesalónica y como los persiguieron, hicieron gran alboroto, ellos dijeron, no, nos vamos a otro lugar. ¿Por qué tomaron estas decisiones? Bueno, porque misión cumplida. La palabra llegó, creyó un grupo de gente, que más tarde sería la iglesia de Tesalónica, dijeron, bueno, ahora vamos a dejar que el Espíritu Santo, que la palabra crezca en las personas, ¿no? Siga trabajando en las personas, siga obrando, porque una vez que Dios entra a una familia, entra a una vida, entra a una persona, nunca más se va a ir. Y esto, déjame decirte, si vos tenés hijos, tenés familiares que una vez conocieron a Dios, después se alejaron, hoy están lejos, déjame decirte que en el nombre de Jesús, Dios entra a la vida de una persona y Él no lo va a dejar nunca más. Dios cuando entra a la vida de una persona no sale nunca más, aunque esa persona pueda pecar, pueda hacer lo que quiera, que entre comillas va a hacer lo que quiere, pero nunca lo va a poder disfrutar porque Dios está ahí, el amor de Dios está en su vida, ni siquiera puede pecar con tranquilidad. No puede una persona que acepta a Jesús en su corazón, donde antes disfrutaba del pecado, después pagaba las consecuencias, hoy ya ni siquiera eso puede disfrutar. El reino de Dios es tan poderoso, es tan fuerte. Dios, un corazón de piedra lo puede transformar en un corazón de carne. Siempre, al tiempo y al mover de Dios en la vida de esa persona, ¿sí? Así que estamos estudiando Biblia, lo que es palabra pura del Señor, ¿sí? Verso número 10, entonces ellos dijeron, misión cumplida, la palabra entró, salen de ahí, ahora van a esta ciudad que se llama Berea, ¿sí? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Estoy en el versículo número 10 del capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Dice, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Fíjense que de nuevo el mismo modus operandi, ¿eh? Entraron ahí, de nuevo fueron respetando, ¿sí? Fueron a la sinagoga, ¿sí? Respetando las leyes, porque Pablo, acuérdense que tenía cierto grado, él era fariseo de fariseos, o sea, conocía la liturgia, conocía la forma, entonces ellos iban primero a respetar, a bendecir la casa de Dios, ¿sí? A los que se había perdido, y luego a los gentiles, ¿sí? Cristina dice, ahí está mi respuesta cuando hablaste del corazón de piedra. Amén. Gloria a Dios por eso. Sí, Cristina, Dios es rey de toda carne, ¿sí? Hay que esperar sus tiempos, hay que moverse al tiempo del Señor, pero Él es bueno. Tenemos un Dios bueno, poderoso, y si nosotros tenemos paciencia y sabemos esperar y tenemos fe, siempre la voluntad de Dios se hace. Dice que Él reina en el reino de los hombres. Él es Dios y está reinando desde su trono. Aunque muchas veces nos parezca otra cosa o no entendamos, sepamos que el Señor está en su trono y Él es poderoso para hacer su palabra y ejecutar su voluntad. Dice que por toda la tierra salió su voz y su palabra no vuelve vacía, ¿sí? Así que tenemos que confiar, independientemente de lo que veamos o escuchemos, nosotros confiemos en la palabra, que el Señor es bueno y que Él trae salvación sobre todos aquellos que lo buscan y que lo aman. Amén. Así que dice el verso 11, y estos eran más nobles. Fíjense qué importante, dice que vamos al verso 10, cuando van a Berea, ellos estaban en Tesalónica, ahora pasan a la otra ciudad que es de Berea. Inmediatamente, verso 10, lo voy a volver a leer, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjense el escenario, ¿sí? Recuérdense que estos eran judíos, de nuevo, de la misma manera que en la otra, y en la ciudad anterior. Van a la sinagoga, pero dice que estos eran más nobles.
Y fíjense las características según Dios de la nobleza. La gran pregunta es, para vos, ¿qué es una persona noble? Bueno, para Dios, una persona noble, según el verso 11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, estaban prestos, estaban solícitos, y fíjense, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, Pablo enseñaba y predicaba porque él decía cuál era el mensaje, que en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, porque ya no tenían obviamente el Nuevo Testamento, tenían el Génesis, ¿sí? Y tenían algunos libros, algunos eran apócrifos, y otros, los libros que nosotros tenemos acá en la Biblia, tenían las historias, los rollos. Recuerden que no tenían Biblia, ¿sí? Completa. Entonces, ¿qué hacía cuando se predicaba la palabra? Bueno, se levantaba un rabino, un sacerdote, en la sinagoga estamos hablando, abría un libro, abría un rollo y de ahí hablaba y enseñaba. ¿Qué enseñaba? La ley, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿sí? Y algunos salmos, estaban algunos proverbios, algunas historias de Nehemías, había varias cartas que tenían todos guardados, pero entonces iba el rabino o el maestro de la ley, entonces abría el rollo y empezaba a predicar, empezaba sobre ese versículo. ¿Qué hacían ellos? Bueno, cuando ellos escuchaban que Pablo utilizaba estas herramientas de los rollos, porque entraba a la sinagoga predicando como judío, predicaba, ellos iban y verificaban. No era como ahora que, a ver qué dijo el pastor en este versículo donde está, googleaban y ya está. Ellos tenían, porque no había copias fuera de la sinagoga. Entonces, esto nos dice que se quedaban después de terminar la reunión, hablaban con los escribas, que eran los encargados de mantener, de hacer las copias fieles a lo que era la Torá y algunos libros históricos. Y entonces ellos se quedaban después de hora y verificaban, che, ¿qué citó el maestro Pablo? Citó este versículo y esto, lo explicó de esta manera, que Jesús tenía que morir, mi siervo sufriente, es Isaí de Belén, es donde nacería el Mesías. Pablo le contaba todo eso, ¿sí? Ese mismo modus operandi que usó Pedro, ¿te acordás cuando predicó? Y se convirtieron 5.000 y 8.000, porque él le cuenta la historia, varones, hermanos, el Señor desde tiempos antiguos hasta que llega a la transición que llega a Cristo. O sea, no era tan fácil. Sin embargo, esta gente dice que escuchaba, estaba solícitos, pero iba a escudriñar, es decir, iba a ver, cotejar que lo que enseñaban, lo que decían era lo que estaba escrito. Qué importante es tener este filtro, que todo lo que nosotros escuchemos, sobre todo en este tiempo, ¿no? Donde cualquiera agarra, como estoy haciendo ahora yo, agarra un celular y empieza a hablar lo que le parece, y hay gente que a veces me preguntan y me mandan, ¿no?, videos, o me mandan ciertos estudios que son escatológicos y todavía no disciernen el tiempo. Bueno, nosotros tenemos que filtrar todo lo que nosotros escuchamos que esté conforme a la palabra de Dios. O sea, todo lo que nosotros escuchamos lo tenemos que verificar con la Biblia. Por eso nosotros agarramos Biblia pura y la estudiamos y la leemos directamente desde acá, ¿sí? Entonces, sigamos avanzando. Dice que ellos eran nobles porque escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Verso 12. Así que creyeron muchos de ellos y muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Fíjense que acá había muchas más mujeres y muchos más hombres también, pero había más mujeres que eran distinguidas, según el verso 12. Verso 13. Cuando los judíos de Tesalónica, o sea, los de la ciudad anterior, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Sí? A ver, ¿quién me está escribiendo? Se tilda, Anita, no lo puedo ver, dice Anita. Ahí volví, Anita, no sé si, acá no se me está cortando, no sé si se está tildando. Si se está tildando, por favor ahí díganme. Así vamos a ver. Voy a ir cambiándolo, ¿sí?
Si me están escuchando ahí, veo que tengo 11 conectados. Poneme OK, así me quedo tranquilo que estamos transmitiendo bien, ¿sí? Quizás se cuelga, pero después vuelve a retomar de nuevo, ¿sí? Si es así, buenísimo. Gloria a Dios por esto. Gracias, Señor. Bien. Si es solamente Anita o si... ahí está. OK, dice María Cristina. Bien, me quedo tranquilo entonces. Bueno, sigamos avanzando. Entonces, dice que, verso 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, ¿sí? Habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen que salieran. Es decir, lo que Pablo está haciendo es, bueno, como me tienen celo a mí, porque era el que hablaba Pablo, ¿se acuerdan que habíamos estudiado en otra oportunidad cuando van a una ciudad y dice que Pablo lo comparaban con Júpiter, ¿te acordás? Y a Bernabé con otra deidad que no me acuerdo, porque uno llevaba la palabra y el otro acompañaba, que sanan, ¿sí? ¿Te acordás de eso? Bueno, al que Pablo al predicar despertaba celos en los judíos, sobre todo en los que enseñaban. Lo mismo que le pasó a Jesús, ¿sí? Ellos querían tener el control. ¿Te acordás que habíamos estudiado también? Había un cierto Elimás, que era Bar Jesús, era otro también que dice que engañaban por artes mágicas, engañaban a las multitudes, ¿no es cierto? Y que se convirtieron al Señor. Y te acordás que Pedro, habíamos estudiado ahí por el capítulo 10, que Pedro le dice, estás en tiniebla y oscuridad y queda ciego. Dice, ¿hasta cuándo no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Decía, la gente siempre, siempre, siempre quiere ese protagonismo. Y eso nosotros como hijos de Dios, el Espíritu Santo tiene que trabajar, sobre todo vos si aspirás a un liderazgo, aspirás a un ministerio, un pastorado, a enseñar o algo que sirvas a Dios, tenés que saber que siempre eso va a despertar, no que vos lo hagas, pero va a despertar celos en las personas, celos en querer ese lugar, en querer tener lo que vos tenés, ¿sí? Entonces fíjense que de la ciudad anterior los persiguen, y sobre todo a Pablo porque era el que enseñaba. Entonces dice, no, yo no voy a pelear. Pablo se va, los hermanos lo sacan y se queda Timoteo y Silas, y lógicamente Lucas, se quedan enseñando la palabra, enseñando, predicando. Otra vez Pablo sembró la palabra y se fue, ¿sí? Y va a llegar ahora, fíjense que los que nos dicen, y fíjense que la misma forma, alborotaron, así que verso 12, creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Fíjense, y este es el mismo modus operandi que tiene el infierno para trabajar en contra de las iglesias, de los ministerios, gente alborotada, dificultades, ¿sí? Gente que la misma forma, es decir, el mismo espíritu. O sea, la persecución, el hablar mal, el alborotar. ¿Cuántas veces habrás escuchado en iglesias gente, ¿no es cierto?, que presta oído, gente que habla mal, ¿no es cierto? Y eso en la casa del Señor, en la familia de Dios, en la iglesia del Señor, no debería de existir. Y justamente con la pastora Mónica estábamos hablando en estos días, ¿no es cierto? Y compartíamos esto, ¿no? Cómo se propagan eh, la gente que se alborota, los alborotadores, la gente que riega inseguridad, perspicacia, personas que siembran dudas. ¿Por qué eso ocurre tan fácilmente en las iglesias, sobre todo en las iglesias que profesan amar a Dios y servir a Dios, ¿no es cierto? Y uno puede llegar a esta conclusión, puede decir, bueno, personas que están heridas, personas que están lastimadas, y eso es muy entendible, porque una persona que quizás de la abundancia de su corazón habla a la boca, ¿no es cierto? Entonces lo que hay en el corazón uno habla. Pero no obstante llegamos a otro principio y a otra revelación más profunda.
que es la siguiente que quiero compartirte. El poder de contaminar a otros. El poder con las palabras yo puedo contaminar. Porque comparaba, se me viene esta ilustración, ¿no es cierto? ¿Por qué hay tantos robos? Bueno, porque hay gente que compra cosas robadas. Hace poco hablaba con una persona y le decía, ¿por qué existe la prostitución? Bueno, porque hay gente que se prostituye, pero lo más terrible aún es que hay gente que consume esa prostitución. O sea, por ejemplo, ¿por qué hay tanta pornografía y sobre todo infantil? Porque hay gente que la consume. O sea, está mal, por un lado, vender, ¿no es cierto?, imágenes, videos, pero lo peor es la gente que se profesa buena, pero consume todo eso. La gente que se profesa que no roba, pero va y compra cosas robadas, por ejemplo. Y eso genera más pobreza. Entonces, con respecto a estos alborotadores, alborotaban, pero había gente que en su corazón y en su deseo tenían el oído presto para escuchar alborotadores. Y entonces yo quiero que oremos en este momento para que vos puedas discernir entre lo bueno y lo malo, entre la gente que viene a sembrar duda a tu vida, la gente que te resta. No importa lo que vos veas, te parezca, lo que el Espíritu Santo de Dios tiene, lo que el Espíritu Santo quiere obrar, lo que Dios quiere hacer, Él es el único que conoce los corazones. Por eso, acá nosotros como iglesia, vos y yo, porque tu familia es tu iglesia, tu casa, el cuerpo de Cristo, tenemos que usar, sobre todo en este tiempo donde hay tanta información, necesitamos más el discernimiento espiritual. Aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Aprender a discernir cuando Satanás se disfraza de ángel de luz. Cuando hay corderos, hay lobos disfrazados de corderos. Y lo hablo en las iglesias, lo hablo en un trabajo con aquella persona que quiere serrucharte el piso y se te hace el amigo. Hablo de un familiar que nosotros vemos que hace algo con doblez y sin embargo no queremos poner el límite y decimos, bueno, ya va a cambiar. Pero eso ya va a cambiar no es darle tiempo, sino que es me desligo de eso y consumo eso. Y entonces entro, cuando uno permite que lo santo comience a convertirse en algo sucio, es donde viene el gran problema. Dios no tiene problemas con lo frío y con lo caliente. Dios dice, yo prefiero que seas frío o que seas caliente, pero que no seas tibio. No sé si me va siguiendo lo que quiero hoy, que podamos nosotros, a través de este estudio, poder lograr entender. Y sobre todo, no sé si hacerlo, pero llevarlo a la oración, para que sea el amor de Dios, el poder de Dios que se active en tu vida para que vos seas obediente a lo que Dios te pide. No es con tu fuerza, no es con una forma de pensamiento, no es no tengo que pecar, es ¿por qué no tengo que pecar? Porque amo a Dios, porque me respeto, porque amo a mi prójimo, porque soy un discípulo del Señor. Y si fallo me arrepiento, pero mi corazón está presto para buscar al Señor. Diferente es aquel que no quiere pecar porque no quiere contaminarse, porque ¿qué van a decir? Porque nunca pequé. Conozco gente que me dice, yo toda mi vida fui a la iglesia. ¿Y vos crees que la iglesia es el reino de Dios? Chan, diría la pastora. Dios es mucho más grande. Es mucho más grande que una iglesia, que un sistema de pensamiento. Es el reino de Dios en tu vida. Y nosotros necesitamos en este tiempo personas que amen a Dios, que se jueguen por el Señor. Vos imaginate que este mundo donde nosotros vivimos, que pueda encontrar personas normales que luchan día a día, como luchan todos, por no ser violento, por no robar, por no hacer tu propia justicia, por no calumniar, pero que pueda decir, Señor, yo soy un hijo de Dios, metí la pata, no lo voy a hacer porque tengo ganas de responder, de gritar, se merece mi jefe que haga esto, pero no lo voy a hacer,
porque dentro de mí hay una ley más grande, que es la ley del bien, la ley del espíritu de vida, que es Jesucristo. Amén. Así que nosotros busquemos eso, y en este tiempo necesitamos nosotros personas que enseñan. El cuerpo de Cristo, el reino de Dios se hace fuerza. Nosotros tenemos que enseñar el evangelio de Jesucristo, que es que todos vengan al arrepentimiento y se busquen a Dios y amen a Dios. Y algo que me encanta decir, una frase, que es: tu nivel de entrega determina tu nivel de espiritualidad. Lo voy a volver a repetir. Tu nivel de entrega a Dios determina tu nivel de espiritualidad. Cuanto más entrega, cuando más me entrego a Dios, cuando más suelto el control, cuando más reconozco, más luz de Dios viene, más bendición de Dios viene, porque el Señor nos enseña que no tenemos que confiar en nuestra propia sabiduría, ni en nuestra propia prudencia. No es con nuestra fuerza, no es con lo que mejor yo pueda hacer, es lo que Dios puede hacer en mi vida. Somos vasos de honra para el Señor. Así que te animo a que hoy estés a cuentas con Dios, a que cuides tu vida espiritual, que valores el sacrificio de Cristo y las bendiciones que Dios te ha dado: hijos, trabajos, tu cuerpo, el don, el llamado, el ministerio. Valores lo que hoy Dios ha puesto en tus manos en esta vida para que vos lo administres, porque no era tuyo, Dios te lo confirió y te lo dio para que lo uses en esta tierra. Por eso me encanta, el reino de Dios dice que nosotros somos como administradores, somos hijos del gran rey, representantes de Dios, y eso nos quita muchas veces sentirnos propietarios de algo que estamos administrando por amor que Dios nos confiere. Imagínate Dios siendo tan perfecto y tan extraordinario, su tesoro perfecto lo deposita en hombres imperfectos. Qué bueno que es Dios. Qué bueno que es Dios. Yo no sé si vos le podrías conferir, imagínate si tuvieras una gran fortuna a una persona que tenga debilidades con el dinero. Sin embargo, Dios lo hace. Dios confía en nosotros, nos confía. Qué bueno que es nuestro Dios. Y eso es lo que está pasando acá, ¿sí? Dice, vamos a seguir leyendo. Ahora Pablo está en Atenas. Por eso, redondeando y cerrando, eso es lo que ellos, en vez de escuchar la palabra, tenían celos de que Pablo predicara la palabra. La palabra de Dios no hallaba cabida en los corazones. La palabra nunca penetra en un corazón que tiene celos, que tiene envidia, que tiene disensiones. Al revés, la palabra endurece más ese corazón para que esa persona no confíe en su corazón, sino que confíe en Dios y se vuelva, y Dios restaure el corazón, como dijimos hoy, lo convierta en un corazón duro, en un corazón de carne. Pero si siempre va a confrontar con la verdad para que la persona pueda arrepentirse. La historia más común que puedo darte es el rey Nabucodonosor. Buscarlo en la Biblia, el Antiguo Testamento. Era un rey que tenía de todo, había logrado todo, y dice que le da una profecía, un sueño al rey, y Daniel se lo interpreta. Y vos vas a ver el final de ese capítulo, de ese libro, vas a encontrar a Nabucodonosor, un rey que tenía todo, pero se ensorbeció. Dios le había dado todo, pero él tomó eso para engrandecerse. Inclusive hasta se hizo una estatua de oro para que la adoren. Sin embargo, dice la Biblia que ese hombre, Dios permitió que ese hombre se convirtiera como un animal. Está en la Biblia, búscalo. Dice que era como las cabras monteses, hasta pelo le había salido de su cuerpo. Se volvió como un animal. Dice, y él le escribe en esa carta, dice, hasta que reconocí que el Dios del cielo es el que gobierna. Y en ese mismo momento, cuando reconoció, dice que se me fue de vuelta mi conciencia y volví y retomé mi reino. Y yo escribo a todo pueblo, nación y lengua, que el Dios de Daniel es el Dios verdadero. Lo vas a encontrar en la Biblia. Y no solamente en la Biblia, si buscas en historia, ¿sí? Lo vas a encontrar, historia persa, lo vas a encontrar en los libros también. O sea, ¿qué quiero decirte? Que el plan de Dios es perfecto. Dios muchas veces es el mismo que endurece y es el mismo que ablanda. ¿Por qué? Porque ya el corazón ya estaba endurecido. Entonces, nosotros tenemos que orar y amar
y bendecir, porque el plan del Señor es perfecto. ¿Sí? A veces queremos meter la mano donde no tenemos. Ahí estoy de nuevo. Este estudio nos lleva a grandes profundidades, decía recién. Bien, vamos a ir viendo ahora el verso número 16, que ahora Pablo va a la ciudad de Atenas. Fíjense que importante. Verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Recuerden que Pablo fue a 2 ciudades donde había sinagogas. Se va, predica en la sinagoga y después los gentiles, en la casa de alguno que haya creído. Entonces después se reunían en las casas. Los que enseñan dicen que los sábados se juntaban por la mañana en la sinagoga y en la tarde en la casa de los gentiles, dicen muchos teólogos. En las dos ciudades anteriores, Tesalónica, donde sería la iglesia, y en Berea también, y ahora en Atenas cambia la forma. Dice que Pablo, verso 16, los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Fíjense de nuevo, el primero ahora lo que hizo fue un testeo. La Biblia cuando menciona algo es por algo importante. En las otras 2 ciudades Pablo no hizo un testeo de cómo estaban las ciudades. Fue directamente a lo medular, a la parte espiritual. Pero ahora cambia. Mientras se queda Silas y Timoteo en Berea, en la ciudad anterior, Pablo cruza, para que te des una idea, él tenía que cruzar un lago. ¿Sí? Entonces Pablo cruza en barco hasta la ciudad de Atenas y Pablo y Silas y Timoteo van rodeando por tierra el lago, por eso tardan más. Mientras tanto, él tiene un momento de quietud, de tranquilidad, de soledad, porque estaba esperando para que vengan sus compañeros para predicar la palabra. Y en ese momento, él hace un testeo espiritual del lugar y es ahí donde estamos ahora entrando. Así que discutía en la sinagoga, fíjense, con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Fíjense que él iba los días de reposo, que eran los sábados, y todos los días a la sinagoga, y a la tarde predicaba full, y a la tarde en la plaza, con los que concurrían, porque en Atenas era el centro mayor, ¿sí?, de intelectualidad. Donde estaba, más abajo vamos a ver, estaba el Areópago, que era un lugar donde se juntaban tipo escenario, anfiteatro, habrá sido algún lugar en alguna plaza, donde uno se paraba a hablar de algo y todos lo escuchaban. Es decir, la cultura o la costumbre era ir y filosofar, escuchar todo lo nuevo que venía, porque no había Facebook, no había internet, no había Google, no había, ahí te ponías a ver y tenías las noticias, no había noticiero, entonces se juntaban en esos lugares y recibían la información de lo que iba pasando en el mundo. O sea, era el Facebook, el Instagram, el YouTube de ese tiempo. Así que verso 17, discutían en las sinagogas y a la tarde en la plaza con los que concurrían. Verso 18, y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Estas eran 2 escuelas, 2 corrientes filosóficas, ¿sí?, de ese tiempo. Dice que disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir, fíjense, este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. En ese tiempo no se hablaba mucho de la resurrección, ¿sí? Más bien se quería llegar no tanto a la, diríamos, a la resurrección o la reencarnación, sino estaba en los primeros palotes de lo que era lo que más tarde sería la filosofía, o sea, el hombre sanarse a través de los pensamientos, de pensar bien. O sea, la mente, a partir de estos tiempos y 100, 200 años antes, empezaban a haber corrientes filosóficas donde el hombre podía sanarse a través de los pensamientos, ¿sí? Entonces no interesaba mucho lo que era la resurrección porque ellos se sanaban pensando. Dice que parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, o sea, como Jesús había muerto y resucitado. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y entre paréntesis, verso 21, porque todos los atenienses, la ciudad de Atenas,
¿sí? Más tarde sería Corinto, y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa le interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, ¿sí? Es decir, eran los chusmas, ¿no es cierto? Los que en este tiempo los que tenían esos programas de chimento donde todo se enteraba de todo. Fíjense, en esa cultura el Señor interviene. Es decir, si lo podríamos trasladar al tiempo de hoy, es como que Pablo fue invitado como columnista a algún programa de televisión donde hablan de todo, ¿sí? Temas de debates. Verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitase sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedras o escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiéndole pasado por alto por los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan. La palabra arrepentimiento es metanoia, cambio de pensamiento, que cambien la forma de filosofar y de pensar, ¿sí? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. O sea, fíjense qué tremenda palabra de profundidad, ¿sí? Y Pablo le está hablando con un tono filosófico. O sea, él va viendo todos los dioses, ¿no? El dios del sol, el dios de la prosperidad, el dios de la sexualidad, el dios de la reproducción, el dios de la familia, y de repente estas personas eran tan religiosos, porque la religión te hace una persona, diríamos, ignorante. La religión es sin entendimiento. Entonces, por las dudas, hicieron un altar al Dios no conocido. Por las dudas, si hay un Dios, que seguramente habrá otro por ahí que no lo conocemos, le hacemos un altar para que no nos caiga maldición. ¿Sí? Es como aquel que dice: voy a la iglesia, conozco al Señor, oro, pero juego un numerito al bingo, juego por las dudas, hago una trampita por acá, vendo esto así, hago esto por acá. Es decir, por un lado la religiosidad de cumplir reglas, y por el otro lado, bueno, voy a ver, ¿no es cierto?, al Dios no conocido. Vamos a ver por las dudas. Pablo se aprovecha de eso y empieza a decirles: bueno, miren, a ese Dios que ustedes no conocen, justamente porque no lo conocen, ustedes están creyendo en tantos dioses. Y le da algo extraordinario. Dice: de un solo hombre hizo toda la humanidad. Estaba hablando de Adán. Dios puso en Adán la semilla para que se reproduciera. Por eso quiero decirte, con un Pablo que predicó, se convirtió toda una ciudad. Por un hombre que fue Jesús, salvó a toda la humanidad. Y yo quiero decirte de parte de Dios, por vos que busques al Señor, ¿sí? Por vos que busques con todo tu corazón a Dios. Vos no necesitas que toda tu familia se convierta para que Dios obre. La voluntad de Dios es que toda tu casa sea salva, y lo va a hacer en el nombre de Jesús, porque es la promesa. Pero siempre Dios entra con uno, y luego son 2 y 3 o 4, pero con uno que haya entrado en la
por alguno que crea, por alguno que busque a Dios, ¿sí? Por alguno que busque al Señor, va Dios a hacer grandes obras ahí en tu vida, en tu familia. Yo quiero que antes de terminar podamos orar juntos y soltarte palabras de bendición que creo que Dios puso en mi espíritu para poder compartir con vos, ¿sí? ¿Se escucha ahí o no? No se escucha, más o menos. Puede ser que se haya tildado, Cristina. Después léelo, Cris. Tenés una versión Biblia NBI, nueva versión internacional. Léelo tranquila en tu casa, o seguramente estás en tu casa, no sé si estás en el trabajo. Cristina ya de Quilmes. Y todo el capítulo 17. Léelo con paz y el Señor te va a guiar a todo entendimiento. Te pones este audio, si querés este video, y Dios te va a ayudar. Como decía, no quiero antes terminar sin bendecir tu vida, declarar en el nombre de Jesús que Dios tiene planes grandes, maravillosos, extraordinarios sobre esta tierra para vos y para tu vida. Fíjense que el verso 32 dice: pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Es decir, ahí se convirtieron esas dos personas, que después la semana que viene lo vamos a ir estudiando. Fueron dos discípulos claves que dieron su casa para que la iglesia se formara en esos dos lugares, ¿sí? Es decir, lo escucharon a Pablo hasta donde ellos quisieron. Cuando empezó a hablar de la resurrección, dijo: no, para. No nos gusta, no queremos, está fabulando. Y otros creyeron. Fíjense, dos personas escuchando, dos o muchas personas escuchando lo mismo, uno tiene una reacción y otro tiene otra reacción. Unos dicen: nos convertimos y creemos, y el otro dice: no quiero creer. Porque el Espíritu Santo es el que trabaja y trae convicción en los corazones de las personas. Todas las personas tienen que escuchar el mensaje del Señor y después decide cada uno qué hacer. Así que yo quiero invitarte a que en esta hora, en este estudio, vos recibas a Jesús en tu corazón si todavía no lo tenés. Si es la primera vez que escuchas un estudio de la Biblia o estás escuchando este audio y decís: Ariel, no entiendo un poco lo que estás hablando. No entiendo mucho lo que estás hablando, pero hay algo acá adentro que me hace sentir bien. Eso, querido, querida, es el Espíritu Santo de Dios. Eso es Dios que te está hablando en tu interior, te está tocando. ¿Qué tengo que hacer? Recibir a Jesús en mi corazón. Y vas a poder experimentar lo que esta gente hace más de 2000 años experimentó. Experimentó la salvación de Dios, la salvación de su alma. Dios tiene un propósito con tu vida, te ama, de tal manera que envió a Jesús a morir en una cruz para enseñarnos el camino y mostrarnos que Él pagaría nuestros pecados para que nosotros hoy podamos tener una vida extraordinaria, amando, respetando y cuidando lo que Dios nos ha dado. Por eso quiero bendecirte, quiero que, si es la primera vez que escuchas esto, hagas una oración conmigo. Quiero invitarte a recibir a Jesús en tu corazón. Repetí conmigo donde estás: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Te hago el Señor de mi vida. A partir de ahora quiero caminar con vos. Quiero vivir una vida diferente. Todo lo que viví hasta ahora no me llenó como lo que estoy sintiendo en este momento. Pero quiero que a partir de ahora caminar con vos, de tu mano, y me enseñes a vivir. En el nombre de Jesús. Te bendigo. Bienvenido a la familia de Dios. Si hiciste bien, hiciste esta oración, hiciste esta poderosa oración, ahora sos un hijo, sos una hija de Dios. Te invito a que envíes un mensaje acá a Iglesia Identidad, o a la persona que te invitó le envíes un mensajito por WhatsApp y seguramente te va a estar conectando con nosotros. Y también quiero hacer una invitación y orar a todas aquellas personas que nos están escuchando y que quizás estás desanimado, estás triste, tenés incertidumbre, hay cosas que no funcionan en tu interior. Yo conozco a Dios, tengo una experiencia con Dios, la he tenido, pero hoy mi vida espiritual no está plena. Quiero decirte, querido hermano o hermana, que es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Él es tu maestro.
Él es tu Señor. Por eso quiero que me permitas orar por tu vida. Padre, te doy gracias. Te bendigo, Señor. Queremos terminar este estudio de esta palabra, Hechos capítulo 17. Gracias, Señor, porque la luz de tu palabra viene a nuestras vidas. Yo quiero orar, Señor, por los hermanos, por los que están escuchando esta palabra, por aquellos que les va a llegar este video, donde llegue, Señor. Que tu poder en esta hora se active. Que sean calientes, Señor, en el espíritu, fervientes en la predicación. Señor, que te reveles con poder y con gran gloria. Que no perdamos un día en esta tierra de vivir fuera de tu voluntad. Señor, en el nombre de Jesús hoy declaramos que hay arrepentimiento y que hay salvación. Que muchos vuelven al camino del Señor, que hacen las paces. Declaramos que perdonás en el nombre de Jesús, que tu corazón está limpio. Declaro sobre tu vida que viene fuerza, fe, esperanza, que vas a confiar en Dios, que las palabras de Dios las vas a esperar con convicción, con una oración ferviente, con ánimo, porque estás esperando en ese Dios que te prometió. Te bendigo, declaro bendición sobre tu vida, sobre tu familia, en el nombre de Jesús. Así que esto es la Iglesia Identidad, mi nombre es Ariel Esquerra, pastor de la Iglesia Identidad en Cristo. Invitarte a que nos envíes un mensajito. Vamos a estar compartiendo una palabra. Estamos en Malvinas 1245. Mandanos un mensajito porque ya podemos empezar a hacer algunas entrevistas de a una persona en esta pandemia. Nos permitió la ley, pero de a una persona con todos los medios y cuidados. Te bendecimos, queremos verte, queremos ministrar, queremos escucharte, queremos estar con vos. Te bendecimos en el nombre de Jesús y espero que esto haya sido de gran bendición. Recordarte, en el nombre de Jesús estamos en contacto. Dios te bendiga.